Infectólogo del Hospital San José, y Jesús Sánchez Colín. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? Buen día, Luis Alberto. Buen día, doctor Soto. Muy bien, gracias. Buen día al público de Proyecto Puente. Qué bueno, a ver, ¿cuál es la recomendación? Ayer mucha gente nos preguntaba, después de escuchar al secretario de Economía, después de escuchar a los especialistas, que ya se prepara un regreso gradual, como han dicho también las autoridades, gradual, si es que el 75% de la gente se sigue aislada, y si continuamos con las normas de salubridad también o de higiene respetándolas, va dirigida al 17 al 35% de la población, de acuerdo a lo que presentó la gobernadora, es decir, y sería gradual. Y como dijo el presidente López Obrador esta mañana también, a la nueva normalidad. No es la normalidad que conocíamos antes, no está siendo así en España, no está siendo así en Estados Unidos, no puede ser así tampoco en Sonora. Y la gente de los grupos vulnerables, los hipertensos, la gente que padece diabetes, enfermedades cardiovasculares, se pregunta cuáles son las recomendaciones para ellos, doctores, y por supuesto, y para todos los demás en este proceso y propuesta gradual de reinicio de actividades. ¿Quién inicia? Alan, adelante. ¿Cuál es la recomendación al grupo vulnerable? Ok, bueno, empezando, por ejemplo, China, que tiene pues más tiempo con el virus, ellos reintrodujeron actividades el 10 de febrero y más o menos para el 10 de marzo habían reiniciado ya un 80% de sus operaciones, ¿no? Entonces es un inicio gradual. No podemos iniciar, o sea, todo de un golpe, pues como quisiera mucha gente que se hiciera, y con restricción todavía de actividades sociales. Respecto a la población en riesgo, así como me dices, obesos, diabéticos, hipertensos, yo, la verdad, mi opinión sería que estas personas todavía no reiniciaran labores, o sea, que reiniciaran las personas jóvenes, sanas, sin ningún comórbido. Si de plano su actividad es muy, muy esencial, pues ahora sí que tuvieran por lo menos, pues, su cubrebocas, que mantuvieran una distancia de más de 2 metros, pero la verdad, las personas con factores de riesgo son las últimas que deberían de reiniciar actividades. Primero deberían de reiniciarse actividades de personas sanas. Eso es muy importante. ¿Coincides en eso, Jesús? Ay, perdón, se cayó aquí un equipo. Bueno, miren, el CDC de Atlanta clasificó para los trabajadores cuáles son los riesgos de probable contagio de COVID. La mayoría de los trabajadores que van a empresas y esto, caerían dentro de bajo riesgo y de un riesgo mediano. Los de los trabajadores para un alto riesgo de contraer COVID, pues somos los trabajadores de la salud, ¿no? Y dentro de los trabajadores de la salud todavía hay los de más alto riesgo. Obviamente, pues los trabajadores de la salud, pues la mayoría no paramos, no cesamos, ¿no? También para los pacientes hipertensos, los diabéticos, los pacientes con alto riesgo de complicación, desde un inicio estos fueron los primeros pacientes que se mandaron a su domicilio, ¿no? Entonces, yo creo que también la incorporación de estos pacientes debe ser gradual y también ir clasificando el riesgo de ellos. Por ejemplo, si hay pacientes que tienen algún factor de riesgo como hipertensión o diabetes, pero tienen exposición al público o están en atención al público, obviamente yo también considero, como el doctor, que deberían de ser los últimos en regresar a trabajar, ¿no? También su incorporación debe ser gradual. Por ejemplo, si tenemos un paciente diabético que no va a tener contacto que no tiene contacto con gente, que incluso para transportarse, bueno, yo creo que si va a ser gradual en este paciente con bajo riesgo de contagio de COVID, podría incorporarse en un corto mediano plazo a su trabajo, ¿ya? Pero insisto, aquellos pacientes que están considerados en riesgo para complicaciones deberían ser los últimos, incluso los trabajadores de salud, que son los considerados de más alto riesgo.
Entonces, recapitulando y concluyendo para los dos, todos los personas que estén dentro de este cuadro, que son quienes, por ejemplo, podríamos hacer la lista: hipertensos, diabéticos, ¿quién más? Obesos, Ajá. mujeres embarazadas, perdón, personas que viven con VIH. Ujú. Sí, también mujeres embarazadas, personas con tabaquismo, asmáticos, ¿ah? Todos esos pacientes diabéticos, hipertensos, recapitulando nuevamente, ¿no? Entonces, esos trabajadores sí deberían de ser los últimos en regresar a sus labores. Por ejemplo, ese mensaje no lo ha dado la autoridad a nivel estatal, no lo ha dicho a nivel nacional, tampoco lo he escuchado. Es decir, no sé si, creo, Gatell ayer no lo dijo. Bueno, mañana el presidente adelanta que se va a saber cuáles son los municipios que van a volver y cómo se va a dar a conocer el plan de reintegración social, laboral, pero estos grupos de personas, entonces ustedes dicen, no deben volver, aunque estén dentro de las actividades esenciales y dentro de las empresas que van a volver o que están permitidas a volver. Para ustedes es un riesgo que no vuelvan o que se reintegren ya. Sí, así es como se está comentando, ¿no? Estos tipos de pacientes deben de igual regresar en forma paulatina, pero posteriormente, ¿no? Ya que esto esté en otra fase, en otro control, ¿no? ¿Qué otros riesgos vemos en este? ¿Cuáles serían las recomendaciones para los negocios que sí van a volver, que son los esenciales, es decir, o los no esenciales sí van a poder volver, que es solo el 30% más, del 17 al 35%, el 17 al 34% de manera gradual, solo si el 75% nos quedamos confinados? ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen en esta transición que empezaría a partir del sábado? Entiendo que es el 16, es sábado, la medida del gobierno federal es el lunes, ya incluso negocios que están abriendo, que están o que no han parado. Para los que van a volver, ¿cuál es la recomendación, Alan? Ok, bueno, yo creo que la primera recomendación sería lavado de manos ingresando al lugar de trabajo, ¿no? O sea, llegas, te lavas las manos, en ese momento si no traes cubrebocas, pues te pones el cubrebocas y pues cubrebocas por jornada, ¿no? O sea, recordando lo que lo tenemos que cambiar, ya sea si utilizamos uno de tela, lavarlo y usarlo uno nuevo el próximo día, o si utilizamos un cubrebocas pues de algún otro tipo, pues también respetar la caducidad, ¿no? El cubrebocas, pero lo ideal que todos trajeran el de tela en estos momentos, ¿no? Separar por lo menos 1,5 metros a cada empleado de ser posible, y si no, pues por ejemplo ya hay supermercados que ellos implementaron como que poner alguna barrera de plástico donde se pueden pagar para evitar contagio, ¿no? O sea, nunca vamos a volver a normalidad, por lo menos yo creo, pues en 2 años, ¿no? Porque se necesita por lo menos que el 80% de la población o haya tenido la enfermedad o esté vacunada. Entonces esto va a ser como que un inicio gradual. No sabemos si se va a ver otro rebrote después de esto, la próxima temporada de invierno, ¿no? Porque pues como es un virus estacional, pero en teoría tendrían que estar vacunados la mayoría de la gente para que pudiéramos volver a la normalidad conocida pues antes del COVID, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es de que ya podemos volver a la vida normal, ¿no? De que vamos a ir al cine, vamos a ir acá a algún centro comercial, ya nos vamos ahora sí a otra vez dejar de hacer esto, ¿no? Yo creo que lo que nos va a enseñar esto también es que el lavado de manos siempre se ha sabido que salva vidas. Entonces sería lavarnos las manos, mantener ahora sí una distancia adecuada. Si alguien se siente enfermo, pues incluso no ir a trabajar ese día, no pensar como que tal vez es una gripita y no pasa nada. Entonces, para evitar el contagio, ¿no?, al resto de la población. ¿Qué opinas tú, doctor Collins? Yo le recomendaría a las empresas y los negocios que vayan a empezar labores, que si no tienen un plan ya de incorporación, que hagan un programa ya de incorporación para el trabajo. Este plan puede incluir desde conocer la enfermedad, la capacitación constante. Nosotros sabemos y hemos dicho acerca del lavado de manos, el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera, pero realmente que tuvieran un programa de capacitación para el trabajador. ¿Sí? También en este programa de capacitación y en esto,
también identificación de los probables casos de probables pacientes enfermos, ¿no? O de probables trabajadores enfermos. En algunas empresas ya están, y en algunos hospitales ya están desde tomando la temperatura a los empleados, específicamente en los hospitales, haciendo un pequeño cuestionario, ¿verdad? También que este programa, decir un programa es un sentido más amplio, ¿no? De muchos pasos. Este programa incluye desde cuidados en el transporte del personal, ¿verdad? Y también qué hacer cuando un paciente o un empleado tenga datos o síntomas de COVID, ¿verdad? Porque puede pasar, o sea, si llega a haber un brote en alguna empresa, en algún negocio, pues sería muy malo, sería catastrófico para el negocio, ¿no? Entonces sí, elaborar un plan que incluya varios de los pasos que comenta el doctor, y otros antes y después para el trabajador, ¿no? Antes de que llegue y cuando salga del trabajo y durante el trabajo. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo con las conclusiones porque sí son, prácticamente es volver, pero bajo las mismas normas de salubridad y las mismas normas sanitarias. Es decir, van a tener que guardar la sana distancia y seguirnos protegiendo al menos 2 años, como dice Alan Soto. Corte y vuelvo para concluir con ustedes y los incendios en Hermosillo. Para cerrar este importante análisis del doctor Alan Soto y Jesús Sánchez Colín sobre el regreso a la nueva normalidad, parafraseando al presidente, como dijo el presidente López Obrador también ahorita, la nueva normalidad, es decir, porque no vamos a volver a lo mismo. Cuando dicen tabaquismo, es decir, los fumadores en sí, o que tengan problemas de tabaquismo, es diferente, o los fumadores no deben de volver. ¿Doctores? A ver, Jesús Sánchez primero y luego Alan Soto. Jesús. Sí, dentro de las gráficas que han presentado que se han presentado, están ya los clasificados dentro de los pacientes que pueden tener complicaciones de los pacientes con tabaquismo, ¿no? Y hay pacientes que ya tienen daño per se por el tabaco, que es una enfermedad que nosotros llamamos EPOC, ¿no? Este tipo de trabajadores también tienen el alto riesgo de complicaciones. Por eso, pero si es fumador, por ejemplo, si es un fumador empedernido, ¿tiene riesgo? ¿Es mejor que no vuelva? Bueno, según esta clasificación de complicaciones, es mejor que no vuelva, ¿no? Ándale, fumadores y asmáticos, entonces, es rígido. ¿Coincides también en eso, Alan? ¿Sí? Sí, tendrían que volver al final, o sea, como decimos, la primera fase de incorporación debería ser personal. Entonces, y ya ir reincorporando poco a poco mientras empieza a bajar la transmisión, porque como has visto en las últimas semanas, han ido, yo creo, vamos en pico, ¿no? Incluso no nomás en pico de la curva de casos, sino en pico, la verdad, de mortalidad también. Entonces tendríamos que empezar a ver un descenso de la mortalidad para darnos cuenta que ahora sí vamos por buen camino. Entonces yo creo que en conclusión podemos decirle a la gente que sí vamos a tener que volver a las actividades poco a poco, no podemos iniciarla pues, todo al 100% nuevamente. Todos tenemos que saber que el virus existe, o sea, que existe, todavía vive, todavía no se logra eliminar, no sabemos cuándo se va a ir, tenemos que aprender a vivir con él, con todo esto que se ha estado reforzando las últimas meses, sobre todo, lavado de manos, sana distancia, evitar ahorita pues todavía reuniones sociales de más de 10 personas, o sea, tenemos que ir nosotros haciéndonos a la idea que necesitamos todavía meses, no se sabe incluso si va a ser 1 año o 2 años, cuándo podemos reincorporarnos ahora sí a la vida antes del COVID. Bien, conclusión, entonces también Jesús Sánchez, es decir, mínimo 2 años das tú, o Alan Soto, dijiste ahorita, se me hace muchísimo, pero sí, así están, bueno, para la normalidad sí, ¿no? Pero la nueva normalidad, es decir, son esas reglas de higiene mínimo. Sí, yo creo que no se sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no? O sea, por ejemplo, el SARS duró 1 año y medio, el MERS, que es otro de los primos del COVID, pues todavía sigue circulando, pero no hay tantos casos porque requieres un contacto directo con un camello. Y no sabemos cuánto va a durar, pero si sigue comportándose como un virus estacional, para que baje así la mortalidad y los síntomas se requieren, les digo, que esté la mayoría de la población infectada.
o vacunada. Y si vamos a tener una vacuna hasta dentro de 1 o 2 años, pues vamos a tardar todavía en poder tener anticuerpos todos para esta enfermedad y ahora sí poder regresar a las actividades normales. Pero yo creo que estos 2 años pues, nos vamos a acostumbrar a todos, ir al súper con cubrebocas, al lavarnos más las manos, ¿no? Y todo esto, pues, en parte va a ser bueno, van a bajar otro tipo de infecciones. Muy bien. Jesús, ¿algo más para cerrar? Pues nada más para cerrar, recomendarles a las empresas que tengan un programa de capacitación y a los trabajadores que seamos responsables y acatemos y adoptemos las medidas que se vayan a dar para cada uno de nuestros lugares de trabajo en general. Muy bien, pues ahí está, les agradezco mucho la información, doctor Alan Soto y doctor Jesús Sánchez Colín. Ahí está la recomendación, no pueden volver ni hipertensos, diabéticos, obesos, embarazadas, pacientes VIH, fumadores y asmáticos en esta primera etapa. ¿Sería para cuándo, para cuándo entonces podrían volver? Ya que bajen el número de muertos, como dices, de contagios. Sí, ya que baje el número de contagios y de muertos. Uy, fuerte la recomendación ahí, porque ¿cuánto es el porcentaje de toda la población? Imagínate, es la mayoría, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo no sé el porcentaje de personas que tenga cada fábrica con diabetes, hipertensos y todo, por eso en teoría de todos modos es un inicio gradual, ¿no? Primero que vuelvan los jóvenes y si no, pues al menos tomar esas medidas, ¿no? De que cubrebocas y una distancia adecuada entre alguna persona de riesgo y la demás de la población. Muy bien. Gracias, les agradezco mucho. Saludos. Saludos, buenos días, ya vio usted. A ver, voy con comentarios de la audiencia y vamos ya con Alejandro sobre el problema de los incendios. Es decir,